¿Alguna vez te has preguntado qué estrategia de trading, scalping o trading posicional, es la más adecuada para ti? Algunos traders pueden pasar horas frente a la pantalla siguiendo cada pequeña fluctuación de precios. Otros, en cambio, abren posiciones y las mantienen durante días, semanas o incluso meses. Pero, ¿cuál es mejor? ¿Qué estrategia te dará ganancias consistentes y mayor comodidad en el trading? Vamos a analizarlo, ya que tu elección no solo afectará el número de operaciones exitosas, sino también tu estado emocional y por lo tanto tu éxito a largo plazo. Si buscas configuraciones comprobadas para el trading diario, análisis y herramientas para mejorar tu enfoque, suscríbete a nuestro canal de Telegram. Ahí encontrarás todo desde análisis de indicadores hasta estrategias para obtener ganancias en cualquier mercado. El scalping es una estrategia enfocada en las operaciones de corto plazo, que pueden durar solo segundos o minutos. El objetivo principal es obtener ganancias de pequeños movimientos de precio. Los scalpers pueden realizar decenas o incluso cientos de operaciones en un solo día, con cada una generando solo un pequeño beneficio. El trading posicional, por otro lado, es un enfoque más a largo plazo. Los traders que siguen esta estrategia pueden mantener posiciones durante días, semanas o incluso meses, apuntando a cambios de precio más significativos. Aquí, el enfoque principal está en el análisis fundamental de las tendencias macroeconómicas y las condiciones globales del mercado. Los scalpers están en monitoreo constante del mercado, especialmente en periodos de alta volatilidad. Cada movimiento de precio requiere una acción inmediata. La posibilidad de obtener altos beneficios en mercados volátiles es una ventaja. Sin embargo, el estrés y la implicación constante pueden ser agotadores. Los traders posicionales tienen más tiempo para analizar y tomar decisiones. No necesitan estar frente a la pantalla todo el día. Es un enfoque más relajado que no exige reacciones inmediatas a cada movimiento del mercado. Sin embargo, la paciencia y un análisis profundo son clave, ya que el mercado puede tardar en moverse en la dirección deseada. Los scalpers enfrentan mayores riesgos debido a los movimientos bruscos del mercado a corto plazo. Incluso los deslizamientos de precio o la latencia en la ejecución de órdenes pueden afectar los resultados de una operación. Además, la alta frecuencia de operaciones incrementa los costos por comisiones y spreads. Aquí los riesgos provienen de correcciones significativas del mercado. Los traders posicionales pueden mantener posiciones en pérdida durante largos periodos si el mercado se mueve en su contra. Sin embargo, suelen utilizar niveles de stop loss para proteger sus inversiones. El scalping requiere nervios de acero y la capacidad de tomar decisiones rápidas. El ritmo acelerado puede ser estresante, lo que puede llevar a errores impulsivos. La paciencia y la calma son esenciales aquí. Los traders posicionales deben estar preparados para ver sus operaciones en pérdidas durante un tiempo largo y antes de obtener los beneficios. Este enfoque requiere resistencia y confianza en el análisis realizado. Para hacer scalping con éxito se necesita un capital suficiente para cubrir posibles pérdidas y comisiones. Además, esta estrategia funciona mejor con spreads bajos y brokers con tarifas mínimas. El trading posicional puede realizarse con menos capital, ya que el enfoque está en movimientos de precio más grandes. Sin embargo, sigue siendo importante contar con fondos suficientes para soportar fluctuaciones del mercado. Los scalpers utilizan herramientas técnicas como medias móviles,
bandas Bollinger, osciladores como RSI, estocástico, volúmenes, niveles de soporte y resistencia. Lo usan para identificar puntos de entrada a corto plazo. Los traders posicionales se enfocan principalmente en el análisis fundamental y los factores macroeconómicos. Sin embargo, también usan análisis técnico para detectar niveles de soporte y resistencia a largo plazo. El scalping atrae a traders que buscan beneficios rápidos y están dispuestos a asumir riesgos. Aquellos con reacciones rápidas, control emocional y experiencia en entornos volátiles pueden tener éxito. El trading posicional es ideal para quienes prefieren estrategias a largo plazo. Es un estilo de trading más tranquilo que permite evitar la presión del trading diario. Si quieres profundizar en estas estrategias, únete a nuestro canal de Telegram, donde compartimos análisis, herramientas y estrategias para ayudarte a triunfar en cualquier mercado. Tanto el scalping como el trading posicional tienen sus ventajas y desventajas. Todo depende de tu estilo personal de trading, tu tolerancia al riesgo y el tiempo que puedes dedicar a los mercados. El scalping puede ofrecer recompensas rápidas, pero implica mayor estrés y una supervisión constante. El trading posicional, en cambio, requiere más paciencia, pero puede generar beneficios a largo plazo con menor presión diaria. En última instancia, la mejor estrategia para ti será la que mejor se alinee con tu personalidad, objetivos financieros y estilo de vida. Sea cual sea tu elección, recuerda, la consistencia, la disciplina y la gestión del riesgo son claves para el éxito en el trading.